Buenos días. Saludo a todos los que no pueden saludar hoy. Y como ya leímos, ¿cierto?, en la lectura bíblica, vamos a estudiar hoy día Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, ¿cierto? Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Y mientras tanto vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día que tú nos has dado. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor, y por la posibilidad de estar acá hoy, por la posibilidad de poder estudiar tu palabra, Señor, y aprender de ella. Y te pedimos, Señor, que nos guíes, nos sostengas y nos ayude a comprender tu palabra, Señor, y aplicarla en nuestras vidas. Gracias por todo, Señor, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a darle lectura al pasaje. Es un pasaje, ¿cierto?, bien conocido. Voy a ajustar aquí para no pasarme la hora. Y ya, ahora sí. Entonces, Mateo, ¿cierto? Esta es una historia muy conocida. Hay hasta distintos cuadros que se han hecho a lo largo de la historia, pinturas sobre esta historia. Y le vamos a dar lectura. Miren lo que dice. Dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Cierto? Mateo capítulo 8, verso 23. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Cierto? Es una historia muy conocida del Señor Jesús, ¿cierto? Calmando la tormenta o la tempestad. Obviamente, en el versículo 24 dice, he aquí que se levantó en el mar una tempestad. Bueno, la verdad de las cosas que no es que estaban en el mar, sino que estaban en un lago, ya. Y ahí le llaman el mar de Galilea, pero el lago que estaba ahí en Capernaum, ¿cierto? Y este lago, ¿cierto?, que era como un centro económico de esa zona, se encontraba bajo el nivel del mar, se encuentra bajo el nivel del mar, está rodeado de montañas y cosas, y es normal que se levantaran este tipo de tormentas por los cambios de presión atmosférica y temperatura. Entonces generalmente ocurrían tormentas en esta zona. Ya, entonces, pero esta tormenta al parecer no era normal, porque dice, he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, y esa palabra que se usa ahí para tempestad es una palabra que quiere decir un cataclismo, ya, o sea, era una tormenta grande, muy grande, difícil de manejar, difícil de controlar. A lo mejor para los discípulos nunca habían visto algo así. Por eso ellos lo relatan como tempestad. Cosas que llaman la atención, dice que se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y una cosa que llama la atención del pasaje dice, pero él dormía, haciendo alusión al Señor Jesucristo. En medio de estas circunstancias, de estas tormentas, el Señor estaba durmiendo. Ahora, así a simple vista, si uno leyera esta historia, así a simple vista, y uno quisiera buscarle un significado espiritual, ¿cierto?, una interpretación para nuestras vidas, la manera más fácil de interpretarlo es decir, ten confianza, ¿cierto?, el Señor te va a sostener en las tormentas de la vida, ¿cierto? Calza, yo creo que todos los que están acá piensan eso cuando leen el pasaje. Hasta yo lo pienso. Pero este pasaje tiene cosas más profundas que solamente nuestros problemas, y no se trata de nosotros. Ese es el tema, ¿ya? Cuando uno lo lee de una manera egoísta, quizás pensando en nuestras circunstancias, las cosas que pasamos,
Obviamente nosotros decimos, el Señor Jesús nos defiende, nos protege en las tormentas que vamos a vivir en la vida. Pero la verdad las cosas es así, si el Señor nos va a sostener en medio de las pruebas y las dificultades, pero este pasaje tiene algunas cosas más profundas que solamente nuestras circunstancias. Y fíjense que vamos a contextualizar un poco, porque este pasaje aparece en otros evangelios también, y vamos a ir contextualizando esta situación. Mire, vayamos a Marcos capítulo 4, el evangelio de Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Hay algo bien interesante del Evangelio de Marcos, ¿cierto? Que el Evangelio de Marcos es, la característica del Evangelio de Marcos es que es corto, ¿cierto? Hay pocos detalles. Pero increíblemente, en esta sección, Marcos relata muchos más detalles de la tempestad que cualquiera otro de los evangelios. Mire, capítulo 4, verso 35 en adelante dice: En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Leamos otra vez el pasaje. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿En qué momento del día? En la noche. Ya, volvemos al pasaje de Mateo. Entonces ellos, la tormenta los pilla de noche. Ya al final, al terminar el día. Entonces eso explica por qué el Señor Jesús se encontraba durmiendo. Era el final del día. Cuando llegó la noche dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Es decir, en la tormenta no están solo ellos, sino que también hay otras barcas, hay otros barcos más. No es solamente Jesús, porque nosotros cuando pensamos en el Señor Jesús siempre lo asociamos a los 12, ¿cierto? Pero generalmente él andaba con muchas otras más personas. De hecho, Lucas dice que cuando él escogió a los apóstoles, los escogió de entre los discípulos. Entre sus discípulos escogió a 12. Ya entonces eran más personas que estaban cruzando, ¿cierto? Esta zona, habían más barcas. Dice, y verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué teméis así, por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora aquí hay un detalle bien interesante de por qué Marco, yo tengo una teoría de por qué Marco da más detalle. Ya, Marco no, el que escribió el Evangelio de Marco no era un apóstol, pero se dice que Marco tomó de fuente al apóstol Pedro para escribir este evangelio. Eso más o menos cuando se estudia el evangelio sinóptico se dice así. Se piensa que la fuente que usaron fue el testimonio de Pedro. Ahora fíjense, calza, ¿se acuerdan que Mateo era un recaudador de impuestos? Entonces él no sabía nada de pesca. Pero fíjense los detalles que da, porque dice en el verso 37, esto a modo de paréntesis, ¿no? Verso 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. O sea, era viento y echaba las olas. Pero el verso 38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Note esos detalles. Eso los tiene que saber un marinero, ¿no? Alguien que conocía los barcos. Por eso da más detalles, porque la persona que estaba acá conocía las situaciones como eran. Y también dice que la tempestad que se levantó es de viento. Una vez se lo imagina con lluvia, ¿cierto? Un montón de cosas, ¿no? Era viento que agitaba las olas. Vamos ahora al Evangelio de Lucas para ver si tenemos más detalle. Y Lucas capítulo 8,
Vayamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 22 al 25. Lucas capítulo 8, verso 22 al 25. Y dice así: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Lucas ya no dice mar, ¿se dio cuenta? Es un lago. ¿Por qué? Bueno, porque Lucas tampoco era un apóstol, cierto, Lucas era de profesión médico, pero el objetivo de Lucas siempre fue poner en hecho, ordenar más los hechos históricos de lo que aconteció al Señor Jesucristo. Entonces él es más concreto en sus detalles, ya no usa la expresión mar, sino dice lago. Pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Volvamos a Mateo. ¿Cierto? Mateo capítulo 8, versos 23 al 27. En las tres historias que leímos hay una palabra clave, que es la fe, ¿cierto? En las tres historias dan distintos detalles, unos más, unos menos, uno reconstruye como es el hecho, pero en ambas historias el Señor Jesús les hace esa pregunta: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Los confronta con su fe. ¿Ya? Y aquí viene, uno tiene que aquí, en esta parte del pasaje, tenemos que hacernos preguntas. ¿Qué significa la palabra fe? ¿Por qué el Señor Jesús los confronta con su fe? Y aquí viene otra pregunta, porque nosotros generalmente asociamos la fe al creer, y está bien, ¿cierto? Porque si uno va a Hebreos 11, y vayamos allá para la definición de fe, en Hebreos 11, mire, vayamos a Hebreos 11, hoy día vamos a buscar hartos pasajes más. Hebreos 11 da una definición de fe, en el capítulo 1, versículo 1. Hebreos 11 da una definición de la fe. Y dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está bien. Es creer, ¿cierto? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer. Entonces el Señor Jesús acá en el versículo 26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ellos tenían poca fe. Ellos no creían, ¿cierto? Eso es lo que lo está confrontando. No tenían certeza. Eso es lo que los confronta. Ahora, la pregunta aquí, hay que hacerse otra pregunta. Analice esto. Si el Señor Jesús los confronta con que ellos no tienen certeza, no creen, ¿cierto? ¿Qué es lo que ellos no creen? ¿En qué es lo que los discípulos no tienen certeza? Ahí está el tema. Es el tema de la discusión del pasaje. Ahí hay que ir. Fíjese que no se trata solamente de que el Señor Jesús te va a fortalecer en las tormentas. Es la pregunta clave. ¿Qué es lo que los discípulos no tienen certeza? ¿Qué es de lo que ellos dudan en medio de la tormenta? ¿Dudan de que el Señor Jesús no los va a proteger? ¿Dudan de que se van a morir? ¿Dudan de que se van a negar? ¿Dudan de que se van a hundir? ¿Qué es lo que ellos dudan? Esa es la pregunta del pasaje. Ahora, es normal para ellos tener miedo, porque yo siempre digo, mire, yo he aprendido en mi corta vida que cuando los expertos ya no saben qué hacer, la situación está mal. Y en esta historia, los pescadores
los expertos en la zona que conocen la geografía, que han vivido quizás tempestades, situaciones como esa, le van a pedir ayuda a un carpintero. Por eso les digo, cuando los expertos piden ayuda, la situación ya se desbandó. Pero la pregunta que el Señor Jesús, después que él le hace a estos discípulos, es clave, porque dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ellos están atemorizados y es normal que tengan miedo. Pero ¿en qué es lo que ellos no creen? ¿Cuál es el problema de su fe ahí? ¿En qué no están creyendo? Esa es la pregunta. Y fíjese que cuando uno sigue leyendo el pasaje, dice, después de la pregunta, en el verso 26 dice: entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Después que el Señor Jesús lo reprende, Mateo dice que calmó los vientos, calmó la tempestad. Y en el verso 27 dice: y los hombres se maravillaron. O sea, cualquiera. El Señor Jesús se levanta, despierta y dice: ya, al mar, reprende al mar. Y la palabra ahí, reprender, tiene un sentido bien especial porque de alguna manera es como lo puso en orden. Ya me recuerda mucho al Génesis, Génesis 1, cuando Dios iba poniendo en orden las cosas. Es el mismo poder poniendo en orden estas cosas. Quiere decir que el Señor Jesús tenía poder sobre eso. Pero el verso 27 dice: y los hombres se maravillaron diciendo, y esta pregunta es clave para entender qué era lo que ellos no creían. Mire, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Cuál era el problema de los discípulos? Los que iban con él en la barca. Es que no sabían quién era Jesús. Ahí está el tema. Ese es el problema de ellos. Su problema no es la certeza en que no les va a pasar algo. Su problema no es la certeza en que el Señor Jesús los va a proteger o no. Su problema no es la certeza si van a salir bien o no de esa situación. El tema de ellos es que ellos no saben quién es Cristo. Y eso es algo bien interesante, porque el verso 27 dice: y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? Y miren, para entender estos conceptos de fe que está hablando aquí el Señor Jesús, Mateo, porque aquí la fe de ellos se tiene que ver con entender quién es el Señor Jesús. Hay una historia más atrás, en el capítulo 8 de Mateo, versículo 5. Aquí hay una persona que tenía más fe que los discípulos del Señor Jesús. Tenía tanta fe que el Señor Jesús dice que no hay nadie en Israel que tenga tanta fe como él. Y él no era judío. Miren lo que dice el verso 5 del capítulo 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora.
Esa es tener fe, más que los discípulos, hermano. Y note que el centurión, miren lo que el verso 8 dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mí órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cuál es la fe del centurión? Entender que Cristo tiene el control de todo. Le da el poder absoluto al Señor Jesús, la autoridad absoluta. El centurión ve que el Señor Jesús tiene control de todo. Esa es su fe. Lo reconoce como el Señor de todo. El centurión entiende que ese no es solo un rabino, no es solo un judío, no es solo alguien que anda ahí. Entiende que es el Hijo de Dios y que tiene el control de todo. Él no se cuestiona quién es Cristo. Le reconoce hasta su autoridad. A diferencia de los discípulos en la barca, ¿qué es lo que ellos terminan diciendo? ¿Quién es este? Que los vientos y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Y ahora, a medida que nosotros avanzamos en esto, fíjese que el concepto de fe está aquí. El concepto de fe que el Señor Jesucristo reprende a sus discípulos tiene que ver con el hecho de que ellos todavía no están seguros de quién es Cristo. Ahí está la falta de fe de ellos. Algo que el centurión lo tiene sumamente claro. Y esa también es una pregunta clave para toda la vida y para todo ser humano. Tiene que contestarse en algún momento quién es Cristo. Y esa es la pregunta que también atormentaba a los fariseos y a todos los demás. Y esa es la pregunta también que todo creyente tiene que hacerse. ¿Quién es el Señor Jesús para usted? ¿Y quién es el Señor Jesús para mí? ¿A quién estamos siguiendo? Y hay una historia que quiero ejemplificar también en contraste al centurión, que se encuentra en Juan, el Evangelio de Juan. Y ustedes van a entender que esta pregunta es clave del concepto de la fe. En Juan, el Evangelio de Juan, al capítulo 3. Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Historia conocida, ¿cierto? Jesús y Nicodemo. Historia muy conocida. Pero aquí la pregunta está implícita. Y Nicodemo no lo ha contestado de manera correcta. Fíjese el capítulo 1, Juan capítulo 3, el verso 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ya, esto contextualiza un poco la vida de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un fariseo. Y no solamente era un fariseo, pertenecía a la secta de los fariseos, hombre estudioso, conocedor de la ley, se supone. Y no solo eso, sino que agrega que era un principal entre los judíos, es decir, era fariseo, pero también era respetado de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú hacéis si no está Dios con él. Verso 3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esta historia a mí siempre me ha causado un colapso mental cuando la leo, porque los diálogos como que no encajan. Es raro, porque si Nicodemo saluda al Señor Jesús y el Señor Jesús, en vez de decirle hola, ¿cómo estás?, Él le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué el Señor Jesús le responde así a Nicodemo? ¿Por qué le responde de esa manera? En vez de decirle hola, bienvenido, le responde de esa manera. Yo siempre quedaba con la duda, ¿por qué le responde de esa manera? Ahora hay cosas bien interesantes de Nicodemo, mire. Centrémonos ahora en Nicodemo. Dice: este vino a Jesús de noche. ¿Por qué fue de noche? ¿Por qué fue de noche? Sí, él no se podría haber escapado de donde estaba,
de sus quehaceres ir a ver al Señor Jesús. Y lo más probable que él fue de noche porque no querían que lo vieran, que iba a ver a Jesús. Porque era fariseo y era uno de los principales judíos, era conocido. Entonces no querían que lo vieran. Llegó de noche y le dijo, y aquí está el problema de Nicodemo, miren, Rabí, que significa maestro, sabemos que han venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Note la definición que tenía Nicodemo del Señor Jesús. ¿Quién es el Señor Jesús para Nicodemo? Un maestro. Sabemos, dice, que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, ok, tú eres un maestro. Nadie hace estas señales que tú haces si no viene de Dios. Pero es solo un maestro. Para Nicodemo es solo un maestro. Y aquí cuando uno entiende eso, encaja perfecto la respuesta del Señor Jesús, porque dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no está viendo el reino de Dios, porque no tiene a un maestro solamente ahí, no tiene solo a un rabí, es el Mesías, es el reino de los cielos acercándose. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús comienza su predicación? Dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él era el acercamiento del reino de los cielos, Él era el Rey visible que había de venir, el Mesías. Y Nicodemo no lo entiende, y por eso el Señor Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y de más adelante incluso lo confronta con la ley. Porque la ceguera espiritual de Nicodemo es tremenda, porque no entiende quién es Cristo. Siendo él un estudioso de la ley, no puede reconocer al Señor Jesús. Y eso se agrava cuando uno lee el verso 3. O sea, el verso 2 del capítulo 3. Fíjense lo que Nicodemo dice otra vez, leámoslo con más detalle. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que he venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y en esa frase, Nicodemo tiene un problema serio. Muy serio. Y por eso el Señor Jesús le dice, y tú siendo maestro de la ley, más adelante le dice, no lo sabes. ¿Por qué? Porque miren lo que dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Las señales que el Señor Jesús hacía, ¿para qué eran? ¿Por qué las hacía? ¿Por qué hacía los milagros? Hay una historia, ¿se acuerdan? La voy a contar nomás, pero después lo pueden buscar en la Biblia, que Juan el Bautista, cuando estaba encarcelado, él dudó de quién era el Señor Jesús. Tuvo un pequeño dejo de duda, como que algo pasó en él, como que le dio duda. Y Juan el Bautista desde la cárcel envía a sus discípulos a que le pregunten al Señor Jesús si él era el Mesías. Y el Señor Jesús no le dice, sí, yo soy, y díganselo. Yo soy el Mesías. ¿Qué les dice? Díganle que los cojos caminan, que los ciegos ven y que el reino de los cielos es anunciado a los pobres. ¿Por qué? Porque esa era la señal que los profetas habían dado de lo que iba a ocurrir cuando viniera el Mesías. Eso es lo que Nicodemo no puede ver. Nicodemo está en una situación peor que los apóstoles, peor que los discípulos que están en la tormenta, porque él no lo ve, no lo entiende. Y los discípulos dudan de quién es el Señor Jesús. Ahora volvamos a Mateo, para contextualizar la historia de Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27.
Entonces ahora entendemos que el versículo 26 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendieron a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Entonces tenemos aquí el contexto. ¿Cuál es el problema de la falta de fe de los discípulos? Que dudan de quién es Cristo. Dudan. Algo que Nicodemo no lo sabía. Nicodemo está totalmente cegado espiritualmente. Y algo que los discípulos dudan, lo tenía muy claro el centurión. Él tenía súper claro quién era el Señor Jesucristo. Y ese es el concepto de este pasaje. ¿Quién es Cristo? Ahí está el tema teológico de este pasaje. ¿Quién es Cristo? No es la tormenta, no es la situación compleja en la cual ellos están viviendo, no es ninguna de esas situaciones. La clave acá de todo el pasaje es quién es Cristo para los discípulos. Porque ellos no lo saben aún. No lo conocen. Por eso hacen esa pregunta. ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Ahora, esta parte del concepto de la fe que aquí tiene que ver con quién es el Señor Jesucristo, el Evangelio de Mateo lo resalta un poco más que todos los otros evangelios, porque Mateo fue redactado para judíos, y específicamente el objetivo del Evangelio de Mateo es poner al Señor Jesucristo como el Rey que ha de venir, como el Mesías. Y miren, algo bien interesante de la Biblia es que Mateo se está esforzando, está relatando los hechos que el Señor Jesucristo está poniendo acá para mostrar que el Señor Jesús tiene poder sobre todo, que nada se escapa de su control, que Él es Rey soberano de todo y que tiene todo bajo autoridad. Y miren, en el capítulo 8, después que termina el Sermón del Monte, versículo 1, no lo vamos a leer todo, solo vamos a ir leyendo. Arriba en su Biblia hay unos títulos negritos. Miren lo que dice arriba del capítulo 8, verso 1, miren lo que dice. Al menos si tiene la misma versión que yo, diría, Jesús sana a un leproso, ¿cierto? Después dice, Jesús sana al siervo de un centurión, ¿cierto? Y después dice, Jesús sana a la suegra de Pedro, ¿cierto? ¿Qué está diciendo ahí? Jesús tiene poder sobre las enfermedades. Sobre las enfermedades. Él puede tener poder sobre las enfermedades. Después, saltamos al verso 23 del capítulo 8, que estamos, Jesús calma la tempestad. Jesús tiene poder sobre la creación. Después, Jesús saca, ¿no es cierto?, los endemoniados de Gadareno. Jesús tiene poder sobre los demonios. Nótese, enfermedades, catástrofes naturales, demonios. Jesús tiene poder sobre todas esas cosas. Y por último llegamos a lo que al capítulo 9, y esta es una historia tremenda porque esto fue lo que fulminó a los fariseos, el capítulo 9. El capítulo 9 fulminó a los fariseos, y yo digo que de aquí para adelante los fariseos ya empezaron a planificar la muerte del Señor Jesús. Porque el capítulo 9 le voy a dar lectura, voy a hacer un paréntesis acá porque miren lo que dice. Verso 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús tiene poder sobre las enfermedades. Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Jesús tiene poder sobre los demonios. Y en el capítulo 9, versículo 1 en adelante, Jesús tiene poder para perdonar los pecados. Y eso fue
lo que al final reventó todo esto. Eso fue lo que los escribas y los fariseos dijeron, porque en el versículo 3, miren lo que dice. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Por qué? ¿Quién solo puede perdonar pecados? Dios. Y el Evangelio de Mateo está poniendo al Señor Jesucristo como Dios soberano, que lo controla todo, que es soberano absolutamente de todo. Cristo es soberano completamente de todo lo que hay. Y lo que los discípulos del Señor Jesús tenían que entender era eso. Su falta de fe era que ellos todavía no entendían quién era Cristo, que era soberano absolutamente de todo, que era el Señor de todo lo que hay, que era Dios mismo. Y ahí obviamente viene el concepto para nuestras vidas, porque ¿a quién nosotros hemos decidido seguir? ¿A quién? ¿Quién es Cristo para usted? Fíjense que la falta de fe no es negar un hecho que va a ocurrir o creer que algo no va a ocurrir. La falta de fe en el creyente es dudar a quién ha seguido. Este es el punto. Y mire, hay algo bien interesante sobre ahora de seguir a Cristo, porque la historia de Mateo, como la deja acá también, es bien interesante. Porque en el versículo 18 del capítulo 8, miren lo que dice la historia. Y aquí yo creo que usted entienda la tragedia que está ocurriendo aquí para los discípulos también. Si hay que, uno dice, a los discípulos les faltó fe, pero hay que entender lo que ellos están viviendo igual. Versículo 18, capítulo 8, miren lo que dice. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Ya? Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Noten la expresión que él le usa, el escriba, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Él le está diciendo que lo siga. El Señor Jesús le responde de alguna manera poética, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, yo no sé si este hombre vivía bajo ciertas comodidades, ciertas circunstancias, pero el Señor Jesús le está diciendo, no te ofrezco algo cómodo. Y al parecer este no lo siguió. Versículo 21 dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Esto suena como fuerte, ¿eh? Uno diría, si uno lo lee así, pensaría que el Señor Jesús no quiere que haya el funeral de sus padres, ¿cierto? Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Yo no pensaría que este hombre está en un funeral y no puede ir a enterrar a su papá y tiene que perseguir al Señor Jesús. Si uno lo lee así, puede leerlo así. Pero la verdad de las cosas, lo que este hombre le está diciendo es que él quiere esperar que sus padres fallezcan para seguir a Cristo, ¿ya? No es que esté en medio de un funeral. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, las personas que estaban siguiendo a Cristo al parecer son pocas ahora. O sea, no todos quisieron seguir a Cristo. Ya. Y los que decidieron seguir a Cristo pasan al versículo 23, se suben a las barcas, van a cruzar el lago y quedan atrapados en una tormenta. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Entonces, aquí viene una mentira igual que muchas veces se dice a los creyentes. O sea, el Señor Jesús a nadie le ofreció que le iba a ir bien. A nadie le ofreció que le iba a ir bien. A ninguno le dijo que no iba a haber sacrificios, que iba a ser una vida cómoda. A ninguno de ellos les dijo eso. Simplemente los discípulos siguieron al Señor Jesús. Están cruzando el lago y en medio del lago se arma una tormenta. Se arma una tempestad. Viento por todos lados, olas, todo cubriendo. Pero ojo, los que decidieron seguir a Cristo están en esa situación. Los que no decidieron seguir a Cristo, ¿dónde están? En tierra, no están en una tempestad. Y aquí, queridos hermanos, nosotros tenemos que entender
esto, que seguir al Señor Jesucristo no significa que los problemas de la vida se van a acabar, que las situaciones no van a haber situaciones complejas. Antiguamente se decía, ven a Cristo que todo en tu vida se va a resolver, y eso no es así. En ninguna parte el Señor Jesús le ofreció eso a sus discípulos, todo lo contrario, los dejó en medio de una tormenta, mientras Él dormía. Y lo que sí el Señor Jesucristo ofrece es que si nosotros creemos en Él, Él tiene el poder para controlar todo. Él tiene el poder de todas las cosas que nos rodean. Eso sí Él lo dice. Pero eso era lo que los discípulos estaban dudando. Y eso es lo que los discípulos al final se preguntan. Y los hombres, dice, se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y esa es la pregunta que nosotros debemos recordarnos cuando lleguen las situaciones complejas a la vida. ¿A quién hemos creído? ¿A quién hemos seguido? ¿Quién es Cristo para usted? ¿Es el Dios de los cielos, creador de todo, el que sostiene todas las cosas? ¿O solamente un amuleto que nos acordamos de Él cuando las situaciones se ponen malas? Piénselo. ¿Quién es Cristo para usted? ¿Es el Rey soberano de todo? ¿O solamente el maestro de una religión más? Eso tiene que usted contestárselo. Ahora miren, para no dejar tan mal a los discípulos, quiero que vayamos a Mateo capítulo 14. Porque este milagro el Señor Jesús lo hizo 2 veces, con resultados distintos. Pero quiero contextualizar un poco porque el capítulo 14 de Mateo tiene un tono bien triste. Para el Señor Jesús tiene un tono triste lo que aquí está ocurriendo. Y todo parte en el versículo 1 del capítulo 14. Y vamos a darle lectura. En aquel tiempo Herodes, dice, el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Herodes es un buen político, hermano. Herodes es un buen político. Porque cuando uno lee este pasaje, uno dice, ¿por qué Herodes está pensando así en el Señor Jesús? Miren lo que dice. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. La fama de Jesús. Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos. Y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Ya, miren lo que está pasando acá. ¿Herodes quería matar a Juan? Sí. ¿Herodes tenía encarcelado a Juan? Sí. Herodes no se atrevía a matar a Juan, ¿por qué? Porque le tenía miedo al pueblo, porque el pueblo lo tenía por profeta a Juan. Y por eso yo digo que este hombre es un muy buen político. Porque ¿qué pasa cuando dice? En aquel tiempo, dice el versículo 1, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Juan aún no ha muerto. ¿Pero por qué dice eso él? Porque hay un tipo que está haciendo que la gente se olvide de Juan. Ese es el punto. Yo tengo encarcelado a Juan, allá está este Jesús, a él no le interesa Jesús. Él tiene mucho menos interés que los fariseos en Cristo. Y mira y dice, ya, se están olvidando de Juan. Entonces ya la presión no está sobre mí, puedo hacer lo que quiera. Eso es. Por eso les digo, es un buen político. Verso 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se
se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaban en la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Es decir, el Señor Jesús se entera de que Juan falleció, de que murió, lo mataron. Oyendo Jesús, versículo 13, se apartó de allí a una barca. ¿Oyendo qué cosa? La historia de la muerte de Juan. Se apartó de allí a una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Es decir, Jesús se quiere estar solo, se aparta a un lugar distante, pero la gente también le sigue. Se enteran dónde está. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráemelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El Señor Jesús hace este milagro, ¿cierto? Ya oscureciéndose, está oscuro otra vez, llegó la noche, multiplica los panes, ¿cierto? Y les dice a los discípulos que vayan delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despide a la multitud. Verso 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Es decir, los discípulos estaban otra vez atrapados en una tormenta, en la misma situación muy parecida, ¿cierto? Oscuro, están atrapados ahí, no saben qué hacer. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y aquí la cosa se pone bien interesante, porque estuvieron atrapados un buen rato, y en medio de esa situación ellos están atrapados, no avanzan ni adelante ni hacia atrás, como dice en buen chileno. Y el Señor Jesús dice: en la noche, otra vez más, a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Yo no sé a qué hora es la 4ª vigilia de la noche, pero en la 4ª de haber pasado harto tiempo. No estuvieron poco tiempo ahí tratando de salir de esa situación. Verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Es normal. Si alguien viene en la noche caminando sobre el mar, ellos se asustaron, les dio temor. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Este diálogo es muy interesante, porque cuando a veces se enseña la historia de Pedro, muchas veces se enfatiza en la situación que estaba ocurriendo. Dicen: no, Pedro dudó porque vio el viento, vio las olas, vio la situación. Había un tema serio ahí, ¿cierto? Siempre se centran en eso. Y siempre, a ver, no es que esté hablando mal de los que enseñan así, pero a lo que voy yo es que siempre a veces se centra y dice: tú tienes que ver a Cristo y no ver las circunstancias de tu vida. Sacan enseñanza de este pasaje así. Pero este diálogo es bien interesante, porque el Señor Jesús le dice: ten ánimo, yo soy, no temáis.
Y Pedro lo reconoce por la voz seguramente y dice, el Señor Jesús. Y como Pedro es como el líder de los apóstoles, ¿cierto? Él siempre va adelante y Pedro se atreve a decir cosas que el resto no dice y él pide una señal, po. Si eso es lo increíble de la historia, él dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, Cristo, que yo ande sobre las aguas. No sé si a cualquier ser humano se le ocurriría eso, pero a Pedro se le ocurrió eso en el momento. Y el verso 29, el Señor Jesús ni siquiera le dice no, le dice, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Note aquí lo que está pasando en la fe, es decir, yo sé que Él es Cristo, Él me dijo que venga, si es Él yo voy a andar sobre las aguas. Verso 30. De aquí es donde muchos se centran en el viento, pero no ahí es donde hay que centrarse. Pero él al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús se extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esta es la pregunta clave. ¿De qué dudó Pedro? A la luz de todo lo que hemos aprendido. ¿De qué fue lo que dudó? ¿De quién era Cristo? ¿Se acuerdan? El Señor Jesús él le dice, si eres tú, manda que yo ande sobre el mar. Jesús le dice, ven, po. Pedro camina sobre las aguas. Y cuando ve la situación compleja, seguramente el viento se empieza a hundir, pero él no dudó del hecho de que podía caminar sobre las aguas, dudó de hacia quién iba, quién era Cristo. Volvió a dudar igual como se hizo la pregunta en Mateo capítulo 8. La misma duda. Y eso que él anduvo sobre las aguas. Y el Señor Jesús lo confronta otra vez diciéndole, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuál fue el problema de Pedro? Dudar quién era Cristo. Pero si él mismo le dijo, si eres tú, manda que yo ande sobre las aguas. Y el Señor Jesús le dice, ven. Y él está andando sobre las aguas. Pero él fue el que dudó quién era Cristo. Y al momento dice, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando subió el Señor Jesús con Pedro, se calmó el viento. Verso 33, mire, y aquí está la gran diferencia con la historia del versículo del capítulo 8. Aquí está la gran diferencia. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Note el contraste del final, las historias son muy parecidas. Es casi el mismo milagro, en el mismo lago, en las mismas circunstancias, bajo las mismas cosas. Pero esta vez ocurren otras cosas, ¿cierto? El Señor Jesús camina sobre las aguas, Pedro también. Pero el versículo 33, la reacción de los discípulos cambió. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ya no hay duda de quién es Cristo para ellos. Ya no la hay. Y nótese que no solamente eso, sino que el hecho de que le adoraron, le están reconociendo como Dios mismo. Y note también aquí, esto es algo que le va a reventar la cabeza a los testigos de Jehová. Porque ellos adoran al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo no se los impide. Se deja adorar. Y la Biblia dice que solamente Dios es digno de adoración. Y el Señor Jesús se deja adorar. Y ellos ahora dicen, verdaderamente eres hijo de Dios. Ya no hay duda para ellos. No la hay. Y ese es el punto de la vida cristiana, queridos hermanos. El punto para nosotros no es la cantidad de tormentas, las situaciones que pasemos, las cosas que ocurran. Ese no es el tema. El tema es quién es Cristo para usted. Y eso es lo que nosotros debemos recordar todos los días de nuestra vida. Entendiendo que no hemos seguido una religión, no hemos seguido cualquier
personas hemos seguido a Dios mismo. Y Él tiene el poder absolutamente de todo. La falta de fe en nuestra vida, las dudas y las situaciones complejas en nuestra vida es cuando olvidamos quién es Cristo. Cuando dudamos de Él. Cuando dudamos que el Señor Jesús tiene control de las cosas. Cuando dudamos que el Señor Jesús tiene control sobre todo el resto. Ahí es cuando vienen las situaciones difíciles en nuestra vida. Ahí es cuando nos angustiamos. Ahora, algo bien interesante también es que esto no es, obviamente que esta fe es dada por Dios mismo, pero es un desarrollo también en la vida del creyente. Un desarrollo que se da pasando tiempo con Cristo. Así se conoce a Cristo, pasando tiempo con Él. Porque lo del centurión es un milagro. Eso Dios le había revelado a ese hombre quién era Cristo, pero los discípulos se demoraron un buen tiempo en entender y creer en Cristo. Porque pasamos de una pregunta, ¿quién es este? Ahora lo están adorando. Note el proceso. Pero la pregunta clave que nosotros debemos hacernos, ¿quién es Cristo para nosotros? Para usted, para mí. Ese es el punto. Porque en medio de las situaciones complejas, queridos hermanos, hay cosas que el ser humano le cuesta aceptar. Lo que al ser humano yo creo que siempre le cuesta aceptar es no tener el control de las cosas. El no tener control de la situación. A todos nosotros nos gusta el control. Que si yo voy a un lugar, todo salga como yo me lo imagino, ¿cierto? Si yo voy a un trámite, que tiene que salir como yo me lo imagino. Si yo construyo o emprendo un proyecto, tiene que salir como yo quiero que salga. Pero la verdad las cosas que no ocurre así. Las cosas no funcionan como nosotros queremos. Y debemos entender que somos mínimamente pequeños, que no controlamos nada. Nada. Absolutamente nada. Muy poco. Pero en esas circunstancias debemos entender que nosotros hemos creído en Cristo y seguimos a Cristo. Y Él tiene el control absolutamente de todo. Y la falta de fe más grande que nosotros podemos tener es dudar de eso. Y algo que quizás puede ser natural, pero hay que volver vez tras vez a recordar a quién hemos seguido. Y ahí yo le creo, mira, en medio de la tempestad, en medio de la situación que ocurra, si usted tiene claro a quién ha seguido, lo va a sostener. Y si usted duda y no sabe a quién ha seguido, igual lo van a sostener. Como lo hizo con los discípulos la primera y la segunda vez. Pero ese es el punto. ¿Quién es Cristo? ¿Oremos?